Bueno, mis hermanas, Shabbat Shalom. Dios me las bendiga a todas. Bendiciones. Vamos a dar inicio a este estudio, a esta clase. Y esperemos que las hermanas que nos faltan, a ver si se logran conectar. Amén. Hoy quiero enseñar, empezar a hablar de la Biblia en el Nuevo Testamento, o en toda la Biblia, pero específicamente el Nuevo Testamento, para entenderlo un poquito mejor, sobre todo para los más principiantes. En el Nuevo Testamento se habla por lo menos de 8 leyes. 8 leyes. Entonces va a ser el tema. 8 leyes que habla el Nuevo, o leyes que habla el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque el no entender esto, creemos que siempre que habla de la palabra ley en el Nuevo Testamento, creemos que siempre está hablando de la Torá y no siempre está hablando de la ley de Dios. En veces habla de otros tipos de leyes, pero que no conocemos el nombre. Y si no conocemos el nombre de esa ley específica, pues vamos a estar confundiendo. Y esa es una de las grandes artimañas del enemigo para confundir en este caso al pueblo de Adonai, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Y por eso muchos todavía siguen pensando de que la ley ya está caducada, que la ley ya está abrogada, que la ley ya no existe, que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Y bueno, pues ese tipo de comentarios. Pero es necesario que aprendamos que no es así para poder ayudar siempre a nuestros hermanos que están en ignorancia, que tienen velos todavía en sus oídos, en sus ojos, que no logran ver lo que está en las escrituras, así como un tiempo nosotros estábamos. Entonces es necesario que cambiemos esa forma de mentalidad. Entonces vamos a ver la primera. Obviamente que la primera pues es la ley de Dios, la Torá, ¿sí? Y vamos a ir avanzando, así lo estamos viendo estos tipos de leyes. Entonces vamos a la primera, la ley de Dios, o la ley de Adonai, la Torá, la ley escrita, la ley de Moisés. Se le conoce de todas esas formas y es necesario que lo aprendamos en las formas que se conoce, porque la Biblia lo menciona de diferentes formas. Y si yo no entiendo los nombres, creo que son diferentes leyes y es la misma. Entonces se le conoce como la ley de Jehová, como la ley de Adonai, como la ley de Moisés, como la ley escrita, ¿sí? Esa es la ley de Dios. Bueno, esa es la Torá, lo que se conoce en hebreo, Torá, que quiere decir instrucciones, mandamientos de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 6. Ahí nos habla, obviamente, si nosotros sabemos ya todo lo que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, pues ahí nos está hablando, y eso es, sobre todo cuando en Éxodo, de Éxodo 20, cuando Dios se la empieza a entregar a Moisés en el monte Sinaí, pues ahí empieza. Pero bueno, vamos a Deuteronomio. Acuérdense que el libro de Deuteronomio es un resumen de Moisés de todo lo que es la ley de Dios, la ley de Adonai. Es un resumen. Moisés resumió todo esto y le está hablando al pueblo. Entonces, lo que se habla en los primeros, sobre todo en Éxodo, Números y Levíticos, lo que se habla en esos 3 libros está resumido en Deuteronomio. All right. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6 y empezamos a leer. Dice el Shema, lo que se conoce como el Shema de Israel, que lo debemos de memorizar, ¿sí? Tanto en hebreo como en español, el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok. Y podemos seguir leyendo más y más, pero bueno, lo que quiero que entendamos es
de cuando está hablando, versículo 6 en adelante, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy, se está refiriendo a la Torá. Se está refiriendo a la ley de Dios. Versículo 7, cuando dice, y se la repetirás a tus hijos. Bueno, se está refiriendo a las palabras que es la Torá, ¿sí? Y luego, versículo 8 y versículo 9, sigue hablando de lo mismo, de lo que es la Torá, lo que es la ley de Dios, ¿ok? O la ley de Moisés, que la conocemos. Ahora, no podemos hablar solamente de la Torá y dejar de hablar de otra ley muy común en el Nuevo Testamento, que es lo que ha traído más, en mi punto de vista, creo que es lo que ha traído más confusión dentro del cristianismo para afirmar lo que se afirma dentro del cristianismo cuando se dice que no es necesario yo guardar la ley. Y la otra ley es la ley oral. Ahorita continuamos hablando de la ley de Moisés o de la ley de Dios, pero es necesario que pongamos en contrapunto, ¿sí? La ley oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se habla en el Nuevo Testamento de la ley oral, creemos que se está hablando que Pablo o Jesús, Yeshua, están hablando de la ley de Moisés y no es así. Es necesario que distingamos la diferencia entre una y otra, porque si no distinguimos eso, siempre vamos a afirmar que lo que se afirma de que ya no estamos bajo la ley. Entonces, vamos a Marcos 7 del 9 al 13. Marcos 7 del 9 al 13. Ahí hay un diálogo entre los escribas, los fariseos y Yeshua acerca de este punto y es necesario que lo entendamos. Marcos 7 del 9 al 13. Dice, versículo 9, les decía también, bien invalidad el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Escuche bien esto. Aquí es donde quiero que empiecen a distinguir la diferencia entre lo que es la ley de Adonai y la ley oral de los judíos. ¿Ok? Versículo 9 dice, les decía, bien invalidad el mandamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones. Ahí están las dos. Ahí está hablando de las dos. El mandamiento de Adonai versus vuestras tradiciones. La ley oral es cuando en el Nuevo Testamento tú siempre vas a leer tradiciones, costumbres o costumbres de los ancianos o mandamientos de hombre, siempre se está refiriendo a la ley oral de los judíos. ¿Sí? En ese tiempo se le conocía como ley oral, después fue cambiando, después se le conoció como Mishnah, porque ya fue escrita en un libro, actualmente está escrita ya, ¿sí? Pero se le conoce tradicionalmente como la ley oral. Entonces tenemos que entender la diferencia entre una y otra, porque si no entendemos eso, vamos a estar siempre confundiendo y podemos malinterpretar lo que, sobre todo el apóstol Pablo o Yeshua, hablaron de lo que es la ley de Dios o la ley de Adonai, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, Marcos 7, versículo 9 en adelante, dice, les decía también, bien invalidad el mandamiento de Adonai para guardar vuestra tradición. O sea, hay una clara diferencia de lo que Yeshua está diciendo entre una ley y la otra ley. Versículo 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irreversiblemente. La frase en Moisés, porque Moisés, siempre que tú leas en el Nuevo Testamento, como dijo Moisés o mencionan a Moisés, siempre se está refiriendo a la Torá, no específicamente a Moisés, sino se está refiriendo a la ley de Adonai. Pero se le conocía como ley de Moisés. Actualmente se le sigue diciendo la ley mosaica. Obviamente nosotros sabemos que no es de Moisés, es de Adonai. Pero, bueno, así se le conoce.
¿sí? Entonces aquí en el versículo 10 dice, ¿por qué Moisés? Es decir, porque la ley, porque la Torá, ¿sí? Dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y a madre, muera irreversiblemente. Versículo 11 dice, pero ustedes, o sea, ahora viene a los escribas y a los fariseos, pero ustedes dicen, o sea, una cosa dice la Torá y otra cosa dice la tradición. Hay una diferencia en lo que dice la ley de Dios y lo que dice la ley oral de los judíos, ¿sí? Dice, pero ustedes dicen que un hijo no tiene que ayudar a los padres si les dice, no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he dado a Dios. Mire lo que decía la ley oral. Versículo que sigue en el versículo 13, sí, dice, así, por la tradición que se tramite entre ustedes, la tradición que se tramite entre ustedes de generación en generación, dice, anulan la palabra de Adonai y hacen muchas otras cosas parecidas a estas. O sea, lo que quiero que veamos con estos versículos es la clara diferencia entre la Torá y las tradiciones. Yeshua está haciendo una diferencia entre la Torá y la ley oral de los judíos. Entonces, no es lo mismo cuando un cristiano no entiende la diferencia entre las dos tipos de leyes. Hermanos, vamos a seguir o van a seguir siempre pensando de que cuando en el Nuevo Testamento se habla de ley, siempre se está refiriendo a la ley de Moisés o a la ley de Adonai. Y no es así. En vez está haciendo mención de la ley oral de los judíos. Jesús, Yeshua, nunca contradijo la Torá. Yeshua jamás habló mal de la Torá. No podía hacer eso. No lo podía hacer porque Él es la Torá misma. Es más, no podía hablar mal de la Torá porque eso era considerado como pecado. Y Yeshua, como el cordero de Pesach, no podía cometer pecado, porque el cordero que debía ser sacrificado tenía que ser sin mancha, sin defecto alguno. Entonces, al momento que Yeshua hablara mal de la Torá, él no cualificaba o no calificaba para ser el cordero de Pesach. Entonces, es imposible que Yeshua hablara mal de la Torá o infraccionara un mandamiento de la Torá. Entonces, cuando alguien dice, no, es que Yeshua infraccionó, o Yeshua ya no guardó el Shabbat, cuando hizo ciertas cosas en sábado, milagros, señales en Shabbat. ¿Sí? Entonces el cristiano dice, miren, Jesús no guardó el Shabbat porque hizo milagros. Pues eso no es violar el Shabbat. Eso no, o sea, no hay ningún mandamiento en la ley que diga no hagas milagros o señales o no ayudes al prójimo en Shabbat. No lo dice. Por lo tanto, no está violando nada. El problema es que los escribas y los fariseos en su ley oral, ¿sí?, en sus tradiciones y costumbres, sí decía eso. Y por eso ellos le reclamaban a Yeshua, y el cristiano, en buen sentido lo digo, porque ignora lo que es la Torá, creen que está hablando cuando los fariseos dicen que Jesús violó un Shabbat. Creen que está diciendo que violó la ley de Adonai. Y no es así. La verdad, mis hermanos, es de que, lo digo en buenos sentidos, hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Adonai. No estudiamos, no escudriñamos, no investigamos, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros no perezcamos por falta de conocimiento de su Torá. Amén. Sino que todo lo que yo les enseño o lo que ustedes aprenden en las diferentes redes sociales con los diferentes maestros, ¿sí?, o pastores, hermano, validémoslo. No nos lo comamos, no se lo coma todo así de volada. No, investíguelo, vaya como si estuviera comiendo pescado. Despacito, sáquele la espina, vuelva a ver el video 16,000 veces si es necesario para que vea lo que es importante. Y si todo está dentro de la palabra, bueno, ahora sí, disfrute ese manjar, disfrute la comida espiritual y cómalo. Pero tenemos que ser como los de Berea. Amén. Entonces seguimos avanzando.
Entonces, tenemos que entender las diferencias entre una cosa u otra. Ahora, yo le estoy leyendo Marcos 7 del 9 al 13, pero si usted lee Marcos 7 al principio y en adelante y más adelante, usted se va a dar cuenta que hay todo un diálogo, ¿sí? De Yeshua con los escribas y los fariseos, donde empiezan a discutir por cuestiones de la ley oral, no por cuestiones de la Torá. Yeshua les está reclamando, ¿sí?, lo que dice sus costumbres y sus tradiciones. No les está reclamando nada de la Torá, absolutamente nada, ¿ok? Entonces, eso tenemos que irlo entendiendo. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, vemos cómo la ley oral y sus tradiciones, el reclamo principal de Yeshua a los escribas y los fariseos era cómo los judíos, por sus costumbres y sus tradiciones, invalidaban la Torá, invalidaban el mandamiento, ¿sí?, que se había dado al principio en el monte Sinaí. Ese es el reclamo principal. No es que esté invalidado, no, es que ellos lo invalidaban porque daban más importancia a sus costumbres y a sus tradiciones. Esa es la ley oral. Ahora, veamos esto bien importante y apliquémoslo a nuestros tiempos. Escuche bien esto, toda religión o toda denominación hoy en la actualidad tiene ley oral. Si no tuviera ley oral, no fuera religión o no fuera denominación. Amén. ¿Por qué existe el judaísmo? Por la ley oral. Si ellos solo obedecieran la Torá, la ley de Dios, no fueran judaístas o judaísmo como religión. A lo mejor fueran judíos por la tribu de Judá. ¿Sí? Es como por decir, tú eres tejano porque eres de Texas. Bueno, tú eres judío porque eres de la tribu de Judá. Pero una cosa es decir, eres judío por la tribu de Judá, y otra cosa es decir, eres judío porque practicas la religión judaísta o judaísmo. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces, esos detallitos, esos pequeños detallitos marcan la diferencia. ¿Amén? Entonces, hoy en nuestros tiempos pasa exactamente lo mismo. Toda religión, llámese como se llame la religión a nivel global, o cualquiera denominación, tiene sus propias leyes orales. Es oral porque no está escrita, ¿sí? Aunque muchos ya las tienen como sus puntos doctrinales, ya la escribieron. Toda denominación, por eso son denominaciones, porque se caracterizan por ciertos puntos doctrinales que los avala como esa doctrina, como esa denominación. Esa es la ley oral de esa denominación. Esa es las costumbres y las tradiciones de esa denominación, y se va pasando de generación en generación. Unos creen un punto doctrinal, otros no lo creen. Otros coinciden en ciertos puntos doctrinales, pero tienen otros puntos doctrinales que hacen la diferencia. Esa es la ley oral. ¿Cuál es la diferencia de las religiones y denominaciones con nosotros que estamos entendiendo esto, mis hermanos? Que nosotros no tenemos una ley oral. Nosotros no tenemos puntos doctrinales específicos que me marquen a mí como una denominación. No, para nosotros, ¿cuál es nuestra doctrina? Toda la escritura, toda la Biblia. ¿Por qué? Porque toda la Biblia está hablando de su Torá. Para nosotros no hay puntos doctrinales, no. Para nosotros es la Torá, son nuestros puntos doctrinales. Obviamente entendiendo y sabiendo que no toda la ley de Dios está vigente. Porque hay muchas leyes o mandamientos que no se pueden guardar ahorita porque no hay templo. ¿Ok? Entonces muchas leyes no están vigentes, pero otras, muchas sí. Y esas que sí se pueden guardar o que sí las puedo yo guardar, hay que obedecerlas, como por ejemplo el Shabbat, que siempre se nos había dicho, no, eso ya es para los judíos. Sí, nosotros los cristianos hacemos domingo. No, nos dimos cuenta que no era así, que el pueblo de Adonai, que somos nosotros, él entregó un Shabbat.
Y es lo que nosotros debemos de obedecer y guardar. Entonces, puntos como esos que los hemos entendido porque nos los ha venido revelando, nos arrepentimos y guardamos ese mandamiento. Amén. Porque está escrito en su Torah. No porque sea un punto doctrinal mío. No, es porque está en su Torah. Es porque está en su Torah. Entonces, veamos la diferencia, mis hermanos. Veamos esa diferencia entre la ley de Adonai y la ley oral de los judíos en la Biblia o la ley oral en nuestros tiempos de cualquier denominación o cualquier religión. Si alguien entonces está practicando ciertas leyes orales, aunque ellos lo ignoren, ¿sí? Hermanos, están fuera de la ley de Dios, están fuera de la Torah, están en desobediencia. Por eso marcan estos puntos, por eso marcan ellos esos puntos para diferenciarlos de lo que está escrito acá. Amén, en la Torah. Entonces tenemos que entender eso. Entonces, la ley oral, regresamos al punto de lo que acabamos de leer. La ley oral de los judíos, en este caso, decía, estamos hablando más un ejemplo nada más, que lo que acabamos de leer. La ley oral de los judíos decía, o sea, el mandamiento de la Torah decía, honra a tu padre y a tu madre. Pero la ley oral de los judíos decía lo contrario. No es necesario que honres a tu padre y a tu madre si ese dinero o esa ayuda que tú le ibas a dar a tu papá se lo diste a Dios. Entonces ya cumpliste el mandamiento. Sí, cómo no, ¿verdad? Se parece mucho a muchas iglesias hoy en día, ¿cierto? Las iglesias de la prosperidad para sacar dinero y dinero y dinero. Es lo mismo que estaba sucediendo con el judaísmo. Mira, no, pues es que voy a visitar a mi papá y a mamá y les voy a dar un regalito. Y les voy a... No, hombre, dáselo al templo, dáselo a Dios y es como si ya se lo hubiera dado a tus padres. ¿En serio? No, no es así. Eso no dice la ley de Dios. Eso no dice la ley oral. Eso no dice la Torah. No. Entonces, este es el reclamo de Yeshua a los fariseos y a los escribas. Ustedes invalidan el mandamiento de Adonai por sus costumbres y sus tradiciones. Echan abajo un mandamiento de Dios dado por Adonai por poner encima a ustedes, en primer lugar, su mandamiento de ustedes. Ese problema del judaísmo, ese sigue sucediendo hoy en día dentro de las religiones y denominaciones. ¿Por qué? Porque tienen por encima sus puntos doctrinales, sus leyes orales, antes que lo que diga el mandamiento, antes que lo que dice la Biblia, la palabra de Adonai. Este era el problema y el conflicto que existía en esos tiempos de Yeshua con los escribas y los fariseos. Entonces, decir y hablar de esta manera, de que Yeshua anuló, canceló la ley de él mismo, porque él mismo es, ¿sí? Decir que Yeshua violó, transgredió el Shabbat, hermanos, es ignorar las escrituras, es no conocer a Yeshua. Esa es la realidad. Cuando alguien dice, no, Yeshua guardó el domingo, no conoces a Yeshua todavía, no lo conoces. En serio, no lo conoces. No, esa persona que diga eso todavía no lo conoce. Y te lo digo porque así pensaba yo y así creía yo. Pero no lo conocía. De oídas había oído, pero no lo conocía todavía. Entonces, ¿por qué? Porque él no podía rechazarse a sí mismo, porque Yeshua es la palabra hecha carne, es la Torah hecha carne. Tenemos que entender eso. Mire, vamos a leerlo. Vamos a Juan 1:1. Juan 1:1 y luego brincamos hasta el 14. Y alguien que me ayude a leerlo, por favor. Juan 1:1 y luego 14. Si alguien lo tiene, por favorcito. En el principio era la palabra, y la Dabar era con Elohim, y la Dabar era Elohim. Amén. Escuche, está en hebreo, la palabra es Dabar, en griego es verbo. En otras versiones más comunes va a decir, en el principio era el verbo. Cuando habla de verbo, es palabra. Cuando habla de Dabar, es palabra. Es la palabra. O sea, en el principio era la palabra, ¿sí? En el principio era el Dabar, en el principio era el verbo, ¿sí? Es lo mismo, nomás que es en hebreo y en griego. ¿Sí? Y luego dice, en el principio era el verbo y el verbo era con
Elohim, con Adonai. Y luego dice, y el verbo era Adonai. Amén. Entonces, está diciendo que esa palabra, ese adabar, ese verbo, esa palabra es él. Pero en el versículo 14, léalo mi hermana, por favor. Y la dabar se vistió de carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su cabot, su esplendor, la cabot del único Hijo del Padre, lleno de Geser, de gracia y verdad. Amén. Escuche bien. Y esa dabar se hizo carne. ¿Cuándo? Cuando Yeshua vino a la tierra y habitó entre nosotros. O sea, esa dabar, ese verbo, esa palabra que fue en el principio, ¿sí? Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que habitó? Pues Yeshua. Yeshua mismo. Entonces Yeshua mismo es la Torá. Yeshua mismo es la palabra, es el verbo, es la dabar. Yeshua es eso. Entonces Yeshua no se podía contradecir a sí mismo. Entonces cuando alguien dice, Yeshua violó el Shabbat, él no guardó el Shabbat, no, vuelvo a lo mismo, no conoces a Yeshua, no conoces la Torá. Él no podía infraccionarse a sí mismo, él no podía rechazarse a sí mismo, porque no calificaba para ser el Cordero de Pesach. Amén. Entonces, simplemente es que todavía hay velos en muchos y todavía no han logrado entender. Yeshua no podía cometer pecado, porque eso es pecado. Ante los ojos de Adonai, eso es pecado. Violar, transgredir la Torá es pecado. Y Yeshua no podía cometer ningún pecado, porque como Cordero de Pesach que iba a ser sacrificado, tenía que ser perfecto, sin mancha alguna, sin defecto alguno. ¿Sí? El detalle es que decimos eso porque lo ignoramos. ¿Ok? Ok. Ahora, entonces cuando alguien dice, no, es que la Torá, ya no, la ley de Dios, ya no, ya eso es, estamos en la gracia hoy, en la dispensación de la gracia, la dispensación de la ley ya pasó, eso es historia. Es ignorar. Vamos a 1 de Pedro 1.23. 1 de Pedro 1.23. Si alguien lo tiene, me ayuda a leer. Primera de Pedro 1.23. Ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la palabra viviente de Yahweh, que permanece para siempre. Amén. Escuche bien, lo que Pedro está diciendo, son renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Lo dice, por la palabra de Adonai, que vive y permanece para siempre. Ah, la palabra vive y permanece para siempre. Pues sí, porque Yeshua está vivo. Ahora, ¿a cuál palabra se está refiriendo? Pues a la única palabra que existía en ese tiempo. No existía el Nuevo Testamento. Si hablamos de palabra escrita, un consejo más. Siempre que tú leas en el Nuevo Testamento y escuches o leas las palabras como está escrito, ¿sí? Siempre que se habla de escrituras, siempre se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿ok? Porque no existía el Nuevo Testamento en el tiempo de los apóstoles. Nos tenemos que diferenciar. Entonces, cuando Pedro aquí dice, por la palabra de Adonai que vive y permanece para siempre, ¿a cuál palabra se refería? A la única que existía, que era la Torá o el Tanakh, el Antiguo Testamento. Y dice que esa palabra vive y permanece para siempre. Entonces, si es para siempre, es eterna. Y si es eterna, entonces, ¿dónde caben esas frases que decimos o que dicen muchos? Ya no estamos bajo la ley ya pasó, ese es el antiguo, es para los judíos, nosotros no, la gracia y todo eso. No, si es permanente, es permanente. ¿Sí? Si es para siempre, es para siempre. Si está viva, pues entonces está viva hasta el día de hoy. ¿Me explico? Son detallitos. Ahora, léame el 25, mi hermana, también de una vez ahí adelantito.
Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Además, esta palabra es la Besorá, buenas nuevas que han sido proclamadas a ustedes. Amén. La palabra de Yahweh permanece para siempre. La palabra de Adonai, o sea, si permanece, quiere decir que está vigente, no está caduca. Y si Pedro está hablando de una palabra, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, aunque también es parte del Tanakh, el Nuevo Testamento, y claro que permanece para siempre el Nuevo Testamento también. Pero en ese momento Pedro no estaba hablando, en su mente no estaba el Nuevo Testamento porque no existía. 2000 años después nosotros, claro que sí, podemos agregar el Nuevo Testamento porque también palabra de él, inspirada por el Ruach HaKodesh. Claro que sí, estamos de acuerdo, pero para ellos en ese tiempo no era así. Para ellos en ese tiempo tenía en su mente muy claro que estaban refiriéndose al Tanakh. Y ese Tanakh es la palabra de Adonai que permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, nada de las frases muy comunes que se mencionan por ahí todavía, ¿sí? Que estamos en la dispensación de la gracia, por lo tanto la dispensación de la ley ya pasó, la ley ya está caducada, la ley ya no existe, no hay que guardar la ley. Entonces, todos esos detallitos, hermanos, que antes nosotros pensábamos de esa misma manera, ya no son ciertas. Fueron descubiertas, están siendo descubiertas, aclaradas, sí, para nosotros, pero todavía hay muchos hermanos que necesitamos nosotros aprender para poderlos ayudar del todo a ellos. Amén. ¿Por qué? Porque todavía siguen con ignorancia. Entonces, ¿para qué nos sirve la Torah? Entonces, estamos hablando de la Torah, estamos hablando de la ley oral, de la ley de Adonai, ¿ok? Vamos a Daniel 9:11, Daniel 9:11. Acuérdense que el tema es las leyes que habla en el Nuevo Testamento, las leyes del Nuevo Testamento. Y estamos viendo la primera es la Torah. Y después vamos a ver las siguientes leyes, ¿all right? Vamos a Daniel 9:11. El no obedecer la ley de Adonai, la Torah, hermanos, trae maldición. No es que la ley sea maldita, no, sino el desobedecer esa ley trae maldición. ¿Ok? Es como decir, no, yo no tengo una pistola, un arma en casa porque las armas matan. No es cierto. Las armas no matan. El que mata es la persona usando esa arma. Es diferente. ¿Me explico el punto? Eso es lo mismo aquí. Decir que no, es que la ley causa maldición. No, la ley no causa maldición. Cuando tú la desobedeces, acarreas maldición, que es diferente. Pero miren la diferencia. Por ejemplo, obviamente la Torah tiene dos facetas. Que es bendecir o es maldecir. Claro que sí, pero no depende de ella, depende de mí si obedezco o desobedezco. No sé si me explico. Vamos a leerlo. Daniel 9:11, ¿alguien lo tiene? Y todo Israel ha transgredido tu Torá y se ha apartado para no obedecer tu voz. Y se ha dispersado en nosotros la Alá, maldición. Y maldición por juramento, escrita en la Torá de Moshe, el siervo de Elohim, a él. Amén. Escuche bien esto. Miren lo que está diciendo Daniel. Daniel está diciendo, todo Israel traspasó tu ley, transgredió, pues, tu Torá. Transgredió, ok. El pueblo de Israel está transgrediendo la Torah. Eso se llama pecado a los ojos de Adonai. Todo Israel pecó. ¿Sí? Transgredió la Torah. Y luego dice, ¿cómo? Apartándose para no obedecer tu voz. O sea, no obedecer su Torah. No obedecer sus mandamientos. ¿Ok? Por lo tanto, o por lo cual, ha caído sobre nosotros maldición. Es decir, la maldición que le cayó a Israel vino por desobedecer la Torah.
Quiero que noten eso. Así como cuando tú obedeces la Torá, la bendición de Adonai viene a tu vida por obediente. Pero también la maldición viene a la vida del ser humano por desobediente. Porque eso es lo que está escrito en la Torá. ¿Me explico? Pero no puedo yo calificar a la Torá de un arma que mata. No, la Torá solo te enseña lo que es pecado. Pero ya está en uno, en obedecer o desobedecer. Jesús lo dice, Yeshua o Dios mismo lo dice. Si usted lee Deuteronomio capítulo 28, ¿sí? Ahí lo está mencionando. Deuteronomio 28, del 1 al 14, son las bendiciones que Dios tiene para nosotros si obedecemos su Torá. Pero del versículo 15 hasta el 68, hasta el terminar, son las maldiciones de Adonai si desobedecemos su Torá. Y Yeshua, mismo Adonai te dice, pongo en ti hoy delante de ti el bien y el mal. Tú sabes lo que obedeces, ¿sí? Escoge el bien para que vivas. Te da el consejo. Ya depende de cada quien si obedecemos o desobedecemos. Amén. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Torá. Ahora, la ley oral no trae esas consecuencias. Las tradiciones y costumbres o puntos doctrinales de una denominación o de una religión no trae esa consecuencia. O sea, si alguien está dentro de una denominación X y tiene 15 puntos doctrinales, no porque yo obedezca esos 15 puntos doctrinales voy a ser bendecido. Porque seguramente esos 15 puntos doctrinales, aunque sean sacados de la Biblia, pero están en contra, la mayor están en contra de la Torá. Entonces, ¿qué se va a cumplir en tu vida? Señor, pero pertenezco a esta religión, obedezco perfectamente los 15 puntos doctrinales. Sí, pero estás en desobediencia a mi Torá. Entonces, ¿qué se va a cumplir ahí? ¿La maldición o la bendición? La maldición. Porque lo que cuenta ante los ojos de Adonai es su Torá, no los puntos doctrinales de una denominación. Amén. Y por eso el cristianismo en general, llámese como se llame la denominación, siempre está en una espera, en una esperanza, ¿sí? De ser bendecido y prosperado y nunca llega a eso. ¿Por qué? Porque siempre está bajo una maldición. Cualquier religión, cualquier denominación está bajo una maldición, porque está en desobediencia a su Torah, incluyendo el judaísmo. Amén. ¿Por qué? Porque obedecen Torah, sí, pero desobedecen otros mandamientos. Entonces, esto es lo que tenemos que entender muy claro. Sigamos avanzando. Números 23, 21 al 23. Números 23, 21 al 23. Esto es bien importante, miren. Estamos hablando de la Torá. Números 23, 21 al 23. Si alguien lo tiene, me ayuda a leerlo, por favor. ¿Quién dijo yo? Que no ha visto Abón iniquidad en Jacob y no ha visto él perversidad en Israel. Yahweh su Elohim está con él y Teruá, alarma, aclamación de un Melech está entre ellos. Elohim los sacó a ellos de Misraim como fuerza de un búfalo. Él tiene porque no habrá hechizo contra Jacob y ninguna adivinación contra Israel. En su tiempo se dirá de Jacob y de Israel qué obra ha hecho. Amén. Miren lo que les voy a explicar estos versículos para entenderlos y que queden bien claros. Cuando yo entendí estos versículos, hermano, ustedes saben que la mayoría que me conocen ya de más tiempo, primero nosotros entramos en guerra espiritual. Aprendimos primero de guerra espiritual antes que la Torá.
¿sí? Primero fue revelado el reino, guerra espiritual, liberación y todas esas áreas. Y luego es la Torah. Pero miren lo que está diciendo aquí. Dice, no ha hallado o no ha notado Adonai iniquidad en Israel. Es decir, no ha hallado pecado, vamos a decirlo así, pecado, transgresión, iniquidad, ¿sí? En Israel. Es decir, quiere decir que Israel estaba obedeciendo mandamientos, obedeciendo Torah, estaba recto en ese tiempo, ¿sí? Estaba perfecto. Dice, ni ha visto perversidad en Jacob. Jacob es Israel. Ni ha visto perversidad en Jacob. O sea, Israel estaba obedeciendo. Estaba alineado a la Torah, obedeciendo mandamientos. Y luego sigue diciendo, Adonai, su Elohim, está con él. O sea, cuando yo estoy alineado a mandamientos, obedeciendo su Torah, Adonai está conmigo. No me desampara, no me deja, está conmigo. Y luego dice, júbilo de rey en él. O sea, hay júbilo, hay terúa, hay contentamiento, hay gozo, hay alegría. ¿Por qué? Porque todo está funcionando bien, porque estoy obedeciendo mandamientos, Él está conmigo, hay fiesta, hay gozo, hay paz, hay alegría. En otras palabras, no tengo por qué estar yo sufriendo, no tengo yo por qué estar padeciendo, no tengo yo por qué estar en confusión, en dudas, qué sé yo. No, todo es al contrario. ¿Por qué? Porque estoy alineado y Él está conmigo. Amén. Versículo 22. Sigue diciendo, dice, Adonai los ha sacado de Egipto, Misraim, de la esclavitud. Sí, Adonai los sacó de esclavitud, dice, y tiene fuerzas como de búfalo, es decir, con fuerza de búfalo los sacó de Egipto. Los liberó de la esclavitud donde se encontraban. Pero miren lo que dice el versículo 23. Porque contra Israel no hay agüero, ni adivinación, ni hechizo, como ahora dice, será dicho en Israel. Es decir, cuando yo estoy alineado a mandamientos, a su Torah, cuando yo estoy obedeciendo su Torah, Él está conmigo, por lo tanto, no hay brujería, hechicería, santería, maldición, y pone lo que tú quieras que me logre hacer efecto a mí. ¿Por qué? Porque estoy alineado a mandamientos en su Torah. Él está conmigo. Por lo tanto, los brujos, los hechiceros, las maldiciones, que cualquier brujo, qué sé yo, me avienten, no me va a hacer efecto porque estoy protegido. Cuando yo entendí esto, mi hermano, que entendía guerra y luego entendí esto, dije, wow, pues aquí está la victoria. Amén. No con esto estoy diciendo que no ores en guerra espiritual y que no hagas guerra espiritual. No, claro que sí. Pero cuando alguien viene y me dice, pastor, es que estoy esto, pues alguna área de tu vida no está en obediencia, entonces. Alguna área en tu vida, en un mandamiento todavía no le has entrado. Lo estás dejando de obedecer, por lo tanto el chanclas tiene un derecho legal de venir a hacerte estragos. ¿Me explico el punto? Esto es guerra espiritual de alto nivel. Cuando yo me alineo a mandamientos, Él está conmigo y yo estoy tranquilo, estoy feliz. Los brujos andarán haciendo sus merjurjes, pero yo no tengo por qué estar pensando, ni reprendiendo, ni cancelando, ni nada. Yo estoy alineado. Yo me preocupo por agradar a Él. Yo me preocupo por obedecer sus mandamientos y Él se encarga de los demás. ¡Yujú! ¿Sí me entiende la diferencia? Hermanos, cuando yo no entendía esto, es desgastante. Los que saben de guerra espiritual saben los que estoy hablando. Es bien desgastante y bien frustrante estar todos los días reprendiendo, cancelando, rechazando y echando fuera demonios. No estoy diciendo que no lo hagas, hay que hacerlo. Pero hay que saber, hay que tener estrategias, hay que saber cuándo y dónde y por qué. ¿Cuándo, dónde y por qué? No es siempre. No es porque yo quiera.
Es cuando el Espíritu Santo te indica en dónde, el por qué y cuándo lo voy a hacer. Ahí te cambia todo. Te cambia la estrategia, mi hermano, cuando hablamos de guerra espiritual. ¿Sí? Cuando yo no entendía esto, y yo sabía de guerra, hermano, yo todo el mundo lo quería liberar. Todo el mundo le quería sacar los chanclas. Y tenía razón, porque yo sabía que había espíritus, pero no era así. Yeshua no trabajó así. Yeshua no a todos los liberó, no a todos los sanó, no a todos les sacó los chanclas. Amén. Entonces, cuando entiendes esto, te cambia todo el panorama. Perdón. Te cambia la estrategia en guerra espiritual. Entonces, yo en vez de estar guerreando, me dedico mejor a obedecer Torah y mandamientos para que Él esté conmigo. Y la adivinación, la hechicería, la brujería, que tengo enemigos, claro que sí, los tenemos todos. Que nos están maldiciendo, usted no se imagina. Pero no van a hacer efecto porque estamos guardando sus mandamientos. Esta palabra se cumple en nosotros. Esta palabra se cumple en Israel. Y nosotros somos Israel. Somos su pueblo. Amén. Esta palabra nos va a proteger. Ahora, cuando hay que hacer lo otro, hay que hacerlo. Yo no digo que no. Cuando hay que liberar, hay que liberar. Cuando hay que guerrear, hay que guerrear. Sí, pero no quitando esto. Que esto es primordial. Esto es lo principal que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que entender estas cosas, mis hermanos. Vamos a ver un último versículo y ahí vamos a quedarnos. Romanos 7:7. Alguien dice por ahí, siguen diciendo todavía, que guardar la Torah es pecado. Todo lo contrario, guardar la Torah es obedecerlo a Él. El no guardar la Torah, eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Romanos 7:7. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Amén. Si usted lee todo Romanos 7, al principio, en Romanos 7:1 dice, hablo a quienes entienden la ley. Es decir, Romanos 7 no es para cualquiera, es para los que saben y entienden y conocen la ley. Entonces, si alguien no conoce la ley, no lea Romanos 7, ni Romanos 6, ni Romanos 8, porque se va a confundir y va a malinterpretar al apóstol Pablo. Alright. Entonces, Romanos 7:7 dice, ¿qué decimos? ¿La ley es pecado? Porque todavía al día de hoy muchos cristianos dicen eso. No, la ley es maldición, la ley es pecado. Pablo lo dice y lo aclara. Dice, de ninguna manera, nada de eso es cierto. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo hacía estos cuestionamientos a los romanos? Porque existía ya gente que decía lo mismo que se sigue diciendo hoy. Había gente que estaba diciendo estas cosas. Por eso está aclarando Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. No, la ley no es pecado. Al contrario, Pablo dice, yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Porque yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Yo no conociera, no matarás si la ley no dijera, no matar. ¿Sí me explico? Entonces, supongamos, si la ley ya no existe, si la ley ya es, como se dice mucho, ya la ley la clavó Cristo en la cruz, ya no existe, ya no es real, está abrogada, está cancelada y lo que tú quieras. Si la ley ya no existe y pecado ante los ojos de Adonai es transgredir la ley de Él, y si la ley ya no existe, entonces, ¿para qué quiero al Señor Jesucristo? No lo necesito para nada. Porque yo necesito la sangre del Señor Jesucristo para remisión de mis pecados. Pero como ya no existe la ley, ya no existe pecado, entonces ¿para qué lo quiero?
¿Sí me entiende el punto? Entonces se estaría contradiciendo todo. O sea, no, ya no guardo la ley porque la ley ya no existe, pero sí quiero a Jesús. ¿Para qué lo quieres? Para que perdone mis pecados. ¿Aló? ¿A cuáles pecados? No, pues es que yo era esto. Pues eso que eras antes, eso está en la ley. Eso es lo que dice la ley, no lo hagas. Porque pecado es transgredir la ley de Adonai. Entonces, si no existe ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿para qué necesito al Señor Jesucristo? Para nada. No existe evangelio, no existirá nada. ¿Amén? O sea, pensar de esa manera, creer de esa manera, es estarnos contradiciendo todo lo que hacemos. El detalle es que no logramos ver tal dimensión de lo que se dice una cosa y de lo que se hace. Y estamos ahí, o están muchos, porque estábamos nosotros antes también en esa condición, pero en esa condición están todavía muchos pensando de esa manera. Y es triste, mi hermano. No lo digo con soberbia o altitud o altanería de que sepamos. No, humildemente lo digo porque de ahí salimos. Ahí estábamos en esa condición nosotros, con los ojos vendados, cerrados, tapones de nuestro... No escuchábamos nada, no entendíamos nada. Pero gracias al Eterno que nos reveló su Torah y nos dio la gracia para obedecerla, hoy entendemos y está más claro el panorama. Textos que se nos habían enseñado desde otro punto de vista, nos estamos dando cuenta que no eran así. Entonces estamos restaurando esos textos, corrigiendo esos errores, haciendo tikkun, corrección, ¿sí? Haciendo una auditoría espiritual en nuestra vida. Esto es bien importante, que hagamos un análisis en nuestra vida, en qué sí estoy bien y en qué estoy mal. Hacer una corrección en general y alinearnos, quitar lo que no le agrada a Dios, pero ahora sí alinearnos. ¿Por qué? Porque estamos avanzando y estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces yo tengo que hacerme una auditoría a mí mismo, una evaluación a mí mismo, porque a lo mejor todavía estoy creyendo y obedeciendo cosas que del pasado, pero que a lo mejor hoy ya no le agradan al Eterno. Yo tengo que hacerme esa evaluación, ¿sí? Entonces cada vez que avanzamos y crecemos, hay que hacernos una evaluación para quitar y desechar eso malo y alinearnos a lo bueno. Ese es nuestro crecimiento espiritual. Cada vez que vamos obedeciendo mandamientos, vamos creciendo más y más. Amén. Ok, mis hermanos, ahí nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar. Y la próxima Shabbat continuamos viendo los diferentes tipos de leyes que habla el Nuevo Testamento. Amén. Abrimos micrófonos. Dudas, comentarios, preguntas. ¿Quién dijo yo? ¿Todo bien? Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay comentarios, nos vemos hasta la próxima entonces. Bendiciones, Shabbat Shalom a todas. Estamos en contacto. Amén. Amén. Bendiciones.